voy a leer en voz fuerte, que se escuche. Lucas 17, Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. El Señor nos ha enviado a nosotros para presentar a una persona muy especial que se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Jesucristo. Amén. Y Él vino para dar libertad ¿a quién? ¿Y qué más dice allí la palabra? Vista a los ciegos, ¿qué más? Libertad a los oprimidos, ¿qué más? Buenas nuevas a los pobres, ¿qué más? Predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable del Señor. ¿Creemos que a eso nos ha llamado el Señor? Amén. Amén. A eso vinimos y eso es lo que venimos hoy a hablar. De eso venimos a hablar en esta mañana y vamos a preparar nuestros corazones para entender qué quiere decirnos el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas de estar aquí en tu iglesia en esta mañana alabando tu santo nombre. Padre, queremos abrir tu palabra porque tú allí nos dices que es útil para salvarnos, que es útil para redarguir nuestros corazones y para hacer de nuevo al hombre, Señor. Permite, oh Padre Celestial, que escuchemos tu voz y que tú, Señor, seas nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir otra vez nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, verso 9 al 15. Leo la palabra y dice de la siguiente manera. Primera de Reyes, capítulo 15, del 9 al 15, dice: Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, lo hirió en presencia de su pueblo. Estoy leyendo primero Segunda de Reyes. Yo estoy leyendo Segunda de Reyes, es Primera de Reyes, hermano, disculpe. En el año noveno, en el año 20. Primera de Reyes 15, del 9 al 15, ahora sí. ¿Reinado de quién? De Asa, dice: En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. ¿Reinó cuántos años? 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Como David su padre, porque expulsó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Asa deshizo además el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente Cedrón. Verso 14. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron. Con todo, el corazón de Asa fue como perfecto para con Jehová toda su vida. También puso en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó. ¿Qué dedicó? Oro, plata y alhajas. Y es palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y vamos a tener presente este texto bíblico. Miren, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos a 2 personas. La primera persona a la que le hicieron el estudio, esto fue en el siglo XVIII, dice la historia, fue a un señor llamado Jonathan Edwards y a otro señor llamado Max Hughes. Y vamos a prestar mucha atención a esto. Jonathan Edwards murió a los 53 años. Y en el estudio la idea era ir hacia atrás y buscar a los descendientes de estas 2 personas con el propósito de obtener un informe que pudiera servir de base para este asunto del que ya vamos a hablar.
A este señor Jonathan le investigaron 729 descendientes hacia atrás, entre hijos, abuelos, padres, tíos y todo este asunto. Miren, dentro de esos 729 descendientes se encontraron que 300 de ellos fueron predicadores, que 65 fueron profesores de excelentes universidades en los Estados Unidos, que 13 fueron presidentes de excelentes universidades, que 60 fueron escritores de libros muy buenos, que 3 de esos descendientes fueron congresistas y que 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Ese fue el estudio que le hicieron. Aquí dijo la hermana Claudia que tiene buena sangre. ¿Ustedes qué dicen a eso? Ya vamos a mirar. Al señor Max Hughes, él fue un ladrón y se casó también con una mujer que era de su misma estirpe, ladrona también. Y le hicieron un estudio, un análisis de 1023 personas hacia atrás, descendientes de él. Encontraron que 300 murieron prematuramente, que 100 se fueron a prisión por delitos cometidos, 190 fueron prostitutas prostitutas nada más, y que 100 fueron alcohólicos. Vean esto. Y dice entonces la historia que la descendencia de Hughes le costó a los Estados Unidos millones y millones de dólares a causa de todo lo que esta gente hizo. Así que se puede decir que ninguno de ellos hizo una muy buena contribución a la sociedad. ¿Está bien? ¿Será que el primer Jonathan, esa descendencia sí sirvió a la sociedad? ¿Estamos aquí? Claro que sí, ¿cierto? Así que con esta introducción yo quiero que nosotros entendamos quién ha logrado entender de qué vamos a hablar. De acuerdo a lo que leímos en Primera de Reyes, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es álgido y que de pronto nosotros como adventistas del séptimo día no le damos mucha importancia, ¿sabes? Y esto es un punto bien especial porque la misma palabra de Dios nos tiene aquí muchas cosas para aprender nosotros. Yo quiero que alguien abra su Biblia también en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 21. Alguien que tenga voz alta, hermano Ramón, si me hace el favor. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto es una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Tengo 2 hijos y esta promesa debe cumplirse en la vida de los que verdaderamente amamos al Señor. Amén. Amén. No faltará voz de Jehová en la boca de ¿quién? De tus hijos. Esa es una promesa. Así que hablando de esto, nosotros hoy, 27 de mayo del año 2017, podemos estar cargando con algunos de los pecados que nuestros antepasados han cometido, de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Están de acuerdo? ¿Saben? Hay situaciones que viven nuestros antepasados que son transmitidos a nuestras generaciones y nosotros no nos damos cuenta. Ruina, divorcio, enfermedades terminales y tenemos la osadía de llamarle enfermedades ¿qué? Hereditarias. Y hay veces que nos reímos y no nos sorprende porque dicen, es que la hija se enfermó porque la mamá también murió de cáncer, entonces la hija también. Eso es normal, no te preocupes por eso. ¿Hemos escuchado esto, sí o no? Error, hermanos, horrible esto. Calamidades repentinas. Dice Deuteronomio 28, las llama estas calamidades repentinas como quebranto y asombro. Prostitución, locura, suicidio, maldad. Hay una enfermedad, hablando aquí de la enfermedad de la locura. ¿Han escuchado hablar de la esquizofrenia? Es una enfermedad que dicen, yo creo que no es de Dios tampoco, decir que son ¿qué? Hereditarias. Son enfermedades que no vienen de Dios. Son enfermedades que no pueden estar en medio del pueblo escogido del Señor. Amén. Son situaciones como la ruina, el divorcio generacional, que no puede estar dentro del pueblo de Dios. Y el Señor nos está llamando para que nos coloquemos en pie, para que tomemos
en el nombre de Jesús autoridad y para que desechemos todas estas maldiciones para nuestros hijos y para las generaciones que nos vienen. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra revocar? ¿Hay alguien que me ayude? Revocar. Quitar. Arrebatar, terminar, abolir. Esto es una palabra muy jurídica. Revocar, abolir, dar por terminado, pierde vigencia. Y toda maldición que quiera tocar nuestras vidas de parte de nuestros antepasados, nosotros tenemos que en el nombre de Jesús rechazarla. Amén. Y hoy vamos a mirar un poco acerca de esto porque yo quiero contarles que cuando leí un texto bíblico que hablaba de las maldiciones generacionales, específicamente me centré en la historia de David. Ustedes recuerdan que el rey David fue muy próspero y muy bendecido, pero cuando él cayó en el pecado del adulterio, dice la palabra de Dios que Jehová escondió su rostro de él. ¿Ustedes recuerdan? Y que no hubo palabra de Dios para el rey David. Hizo silencio el Señor para el rey David. Y saben, cuando yo leía esto, preparando el tema, yo lloré, porque yo dije, Señor, hay que levantarse, porque a mis 2 hijos no puede llegarle la maldición generacional. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos, hermanos, porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos por qué no avanzamos en los negocios que emprendemos. ¿Por qué nuestra familia trabaja y trabaja y trabaja y no ve la bendición de Dios? ¿Por qué en nuestra familia vemos divorcios desde la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y me sigue visitando a mí el divorcio y yo digo, ¿qué es lo que está pasando y por qué? Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que nosotros heredamos maldición cuando nuestros antepasados, cuando nuestros abuelos, cuando nuestros tatarabuelos han desobedecido a la palabra del Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a entender qué tenemos que hacer nosotros para levantarnos y para, en el nombre de Jesús, erradicar todo efecto que pueda tener los actos, las actuaciones de nuestros antepasados en nuestra vida. Nosotros no entendemos que vivimos en un mundo espiritual. Usted y yo vivimos en un mundo espiritual. Y no entendemos que todas estas situaciones nos tocan y no nos damos cuenta porque no entendemos. La misma palabra de Dios dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Usted lo ha dicho. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de maldiciones, dice el diccionario que la maldición es el poder sobrenatural que tiene la capacidad de dañar una persona, una familia o una sociedad. Y cuando yo leía poder sobrenatural, se me vino a la mente como misticismo, pero no es ningún misticismo, es que tú y yo somos hijos y estamos peleando en un ambiente espiritual. Nuestro Dios es espíritu y la palabra de Dios me dice que mi lucha, que mi pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principales y potestades de las tinieblas, hablando de ese poder negativo espiritual. Así que cuando estas maldiciones visitan nuestras vidas, nos afecta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de salud, económicamente y en todos los aspectos de nuestras vidas. Trae enfermedad, trae ruina, trae muerte. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué pasa esto? Vamos a buscar, ayúdenme, Santiago 3:13, Jeremías 9 del 12 al 13, por favor. Y vamos a mirar, antes de leer, cuando yo abro las puertas a la maldición en mi vida. ¿Cuándo puede llegar la maldición a visitar mi vida y mi familia? Santiago 3:13, ¿qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta, sabia mansedumbre, amén. Amén. Obediencia al Señor, amén. Cuando yo no soy sabio, cuando yo desobedezco, yo estoy trayendo maldiciones a mi familia y a los que me siguen.
Jeremías 9, 12 al 13, ¿qué dice? Si lo tienen, por favor, en voz alta. ¿Quién es para un sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido soblada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Esto merece un amén y un pellizquese. Pellizquese allí donde usted está. Pellizquese. Hermanos, necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué necesitamos de acuerdo a lo que acabamos de leer? Sabiduría. Sabiduría para entender que si yo desobedezco los mandamientos del Señor, ¿qué pasa, mi hermana? No puede haber bendición. Por favor, me lee el último texto. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Amén. No obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dejaron mi qué. No obedecieron. Yo la dejé enfrente de ellos, no prestaron atención y se fueron ¿por dónde? Por sus caminos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿estamos abriendo puertas a maldiciones generacionales, sí o no? Ahora, la pregunta es, yo estoy muy sensible, de verdad. Miren, el Señor está llamando a un pueblo que entre en obediencia real. El Señor nos ha mostrado el camino para la vida y el camino para la muerte. El Señor ha dejado delante de nosotros, como lo dice allí su palabra, para que obedezcamos su ley. Cuando la obedecemos somos más felices, amén. Pero cuando la desobedecemos somos infelices. Y si yo fuera infeliz sola, no importara nada. Pero si yo me estoy llevando a una generación por delante, yo estoy haciendo un daño que yo no sé de verdad que alguien que decirles. Yo estoy generando un daño, yo estoy destruyendo mi generación. De allí que tenemos que entender que yo tengo que ser buen mayordomo de mi casa, de mi familia. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué ejemplo les estoy dejando, por Dios? Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Miren, la palabra de Dios dice que el Señor maldice a todo aquel que se levanta contra su iglesia. A todo aquel que se levanta contra los siervos del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la facilidad de hablar mal de los siervos, de los pastores, de los ancianos? ¿Cuántos de nosotros se nos es fácil hablar de todos los líderes de la iglesia? Y lo único que logramos es maldecir nuestra generación. La idolatría. Dice la palabra allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde el Señor nos habla acerca de su ley, de sus mandamientos para nosotros. Voy a permitirme buscarlo, aunque sé que lo conocemos. Éxodo capítulo 20, verso 5, nos da el tercer mandamiento y dice, no te inclinarás, a ver, verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué cosa? ¿No qué? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es palabra del Señor. Y el Señor no miente.
Y nosotros no entendemos que con nuestra actuación, que con nuestra desobediencia estamos dañando generaciones, tercera, cuarta generación, y hay por allá otro texto que dice que hasta la 20ª generación. Ustedes recuerdan cuando el pueblo se levantó y le dijo a Herodes, crucifíquenle, crucifíquenle, ¿recuerdan? Y entonces vino y se lavó, ¿qué cosa? Las manos. Y el pueblo decía, que caiga su sangre. Y en este momento hay paz allá en la franja de Gaza. No, no hay paz. Porque ellos mismos, ¿qué hicieron? Se echaron la maldición. Imagínense, nada más y nada menos que de la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hay paz en la franja de Gaza. No va a haber paz allí. Así es que entonces la idolatría abre puertas para nosotros maldecir a nuestros hijos. Y para que no se cumpla lo que leímos ahí en el libro de Isaías 59:21, y habrá palabra de Jehová en la boca de nuestros hijos. Amén. Ocultismo. Cuando nosotros leemos ocultismo allí en el libro de Deuteronomio, alguien que lo lea, capítulo 18, verso 10 al 11, nosotros vemos que allí ven el espíritu de adivinación, de agorero, sortílego. ¿Cuántos todavía de nosotros nos gusta comprar chance, lotería, bingo? Y no nos damos cuenta que hay una maldición por 20 generaciones cuando practicamos esto. No, pero es que ya estamos más sueltos, no, ya no, eso ya no sé, no. Eso era antes. Pues déjenme decirle que la palabra dice que sigue vigente. ¿Qué dice, hermano Freddy? Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versos 10 al 11. No haya en ti quien pase a su hijo o su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Amén. La palabra del Señor dice que la bendición de Jehová no añade tristeza ni muerte. Amén. Es posible que veamos personas que practican esto y que prosperan, pero dice la palabra que prosperan es para muerte. ¿Saben? La otra forma de nosotros traer maldición a nuestras generaciones es deshonrar a padre y madre. ¿Cuántos hijos desobedientes vemos? ¿Cuántos hijos que no honran a su madre y a su padre vemos? ¿Saben? ¿Recuerdan la historia de Noé? Después del diluvio. Parece ser que antes del diluvio comían muchas frutas y el jugo de la fruta de la vid. Y ellos no emborrachaban porque no fermentaba, pero parece ser que después del diluvio la tierra cambió y esta fruta como que hizo que este hombre, porque era su costumbre, hacía 500 años atrás, de consumir fruta, esta uva, y parece ser que por eso se emborrachó. Y dice la palabra que llegó ¿quién? Caín, su hijo, y se burló de él. Y llamó a los otros hijos para que vinieran a ver la desnudez de su padre. Los otros hijos no quisieron, sino que se presentaron con una sábana y arroparon la desnudez de su padre. Y su padre, ¿qué hizo con Caín? Lo maldijo. Lo maldijo. ¿Recibimos maldición cuando deshonramos a nuestros padres, sí o no? ¿Cuántos hijos desobedientes hay? Contestones, groseros, desagradecidos, que después de casados se olvidan de sus padres, no les proveen nada, tengan o no tengan. Pues el Señor llama a esto y es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que el Señor Jehová te da se alarguen en esta tierra. Amén. ¿Saben? Cuando alguien deshonra a su mamá o a su papá, es maldito. Y está llevando maldición también al resto de su generación. Y miren, dice la palabra allí en ese mandamiento específicamente que nos da: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué? Para que te vaya bien. ¿Saben? Can nunca más prosperó, porque la maldición que su padre le dio fue: servirás a tus hermanos. Lo cual quiere decir que los hijos desobedientes con sus padres y que no los honran, nunca van a estar en un lugar principal. No van a estar arriba, no van a ser jefes.
Eso está escrito en la palabra y la palabra se cumple, hermanos. Liviandad espiritual. Sobre todo la liviandad espiritual de los hijos, de los padres para con los hijos. Cuando nosotros no educamos a nuestros hijos con los principios espirituales, cuando impedimos que los abuelos los traigan aquí a la iglesia, cuando hacemos lo que sea para que nuestros hijos no anden conforme a la palabra o descuidamos su espiritualidad, no los colocamos a estudiar, no estamos en el altar de la familia haciendo el devocional, estamos descuidando y estamos haciendo que nuestra casa entre en liviandad espiritual. ¿Recuerdan lo que sucedió con el profeta Elí, con el sacerdote Elí? Los hijos de Elí hacían y deshacían en el templo y él lo sabía. Y lo único que hacía era acercarse. No hagan lo que estáis escuchando que hacen. Él no tomó autoridad. ¿Saben? A estos dos chiquiticos, ¿dónde está el otro? A los 10 meses, creo no. Al año 10 meses me hacían berrinche en la iglesia. Y yo creo que fue en la misma fecha, año 10 meses, a los dos los saqué. Así como lo hizo el pastor Johnny Reynolds. No le digan que yo le estoy diciendo. Sacó a su hijo, así lo saqué. Se le bajan los calzones y se le da 3. Para que respeten y aprendan a comportarse dentro de la iglesia, la casa de Dios. Enseñarles que aquí se reverencia el nombre del Señor. Si nosotros hacemos eso, estamos educándolos para que esta generación sea de bendición. Amén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando el Señor le dijo a Elí, Elí, yo te prometí que tus hijos tendrían continuidad dentro de mi servicio, pero ya no más. ¿Y qué pasó con los hijos? Todos conocemos la historia. Murieron en guerra, ¿cierto? Hubo un nieto que murió en un parto, murieron los jóvenes, murieron de enfermedades. Y el último que quedó fue ¿quién? Abiatar. Y cuando David entró y tomó el reino, el poder, lo echó ¿dónde? Afuera. Así que, miren, insisto, Isaías 59:21. Y habrá palabra de Jehová en la boca ¿de quién? De tus hijos. Eso es lo que el Señor anhela, que se cumpla en la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿qué pasó con el rey David? Maldad genera ¿qué cosa? ¿Qué pasó con el rey David? Un hombre de Dios, un hombre que cometió un pecado, ¿sí? ¿Qué pasó? Tuvo muchas mujeres, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el hijo, Salomón? Dios le dio sabiduría, como él no hubo otro, dice la palabra de Dios, pero se dañó su pensamiento, llegó a tener 1000 concubinas, llegó a adorar a los dioses de esas concubinas, cayó en idolatría, ¿cierto? ¿Y qué pasó? También cayó en deshonra. ¿Por qué? Porque pasó maldición de padre ¿a quién? A hijo. Pero hay algo hermoso ahí en el texto bíblico que leímos inicialmente en Primera de Reyes. Yo quiero que volvamos a abrirlo. Y ustedes mismos me digan qué pasó. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Llegó Asa a romper, a revocar, a dejar sin efecto, a abolir las maldiciones que había dejado. Recordemos que Asa fue hijo de ¿quién? Hermano Ramón. ¿De quién fue hijo Asa? Ajá. Sacó los sodomitas de su tierra. ¿Qué más hizo? Primera de Reyes, hermanos. Quitó las suciedades que sus padres habían hecho. Quitó las suciedades que sus padres habían hecho. ¿Y qué más? Se puso a su abuela de ser princesa, porque había hecho un repulsivo contra idolátrico en O sea, que llegó Asa, se apretó los cinturones y ¿qué hizo? Tomó autoridad y ¿qué pasó? Destruyó los altares, dice la hermana. Quiere decir que entró en ¿qué? En obediencia. Tomó la decisión de reformar, de cortar el efecto que venía ¿de dónde? De sus antepasados. El Señor hoy nos llama para que hagamos lo mismo y nos preguntemos, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Hay alguna maldición en mi vida? Yo estoy segura que muchos de nosotros sabemos
que hubo abuelos, bisabuelos, y sobre todo antes que les gustaba mucho la hechicería, ¿verdad? Leer cartas, leer chocolate, leer café, voltear la taza de café, leer la mano. ¿Cierto que sí? Pues hoy es día de que tomemos la autoridad en el nombre de Jesús y que nos arrodillemos. Ustedes se acuerdan lo que hizo Jeremías cuando llegó para ver cómo estaba el templo, y cuando preguntó cómo está el templo, dijeron que estaba ¿cómo? Destruido, dañado, no sirve, aquí no hay nada. Y dice la palabra que él se arrodilló y le clamó al Señor y le dijo: si yo he pecado, si mi padre ha pecado, perdónanos. ¿Lo hizo o no le hizo? ¿Han leído esto? Pues hoy es el día en que nosotros también tomemos esa autoridad que la misma palabra nos ha dicho. Y el himno inicial que cantamos, ¿comprado con qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Y no debemos temer. Pero el Señor nos dice que debemos, ¿qué cosa? Confesar. Confesar con nuestra boca, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y ojalá con nuestros padres, para que queden sin efecto todas estas maldiciones que pueden estar tocando nuestras vidas. Amén. Así que el Señor nos dice allí en el libro de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 22, algo bien hermoso. Debemos que confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados. Amén. Y así como lo dice allí en Jeremías: si se humillaren mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieran de todo corazón, ¿yo qué cosa? Sanaré la tierra. Y esta es la palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Restauración. Perdón. Es hora, es hoy. Yo debo tomar la decisión hoy de convertir mi corazón realmente al Señor. De entrar en obediencia. De no decir que soy una adventista del séptimo día que guarda los mandamientos solamente de nombre. Que no importa si mi padre y mi madre han caído, yo hoy decido levantarme y decirle: Señor, confieso mis pecados, los pecados de mis antepasados, y reclamo la bendición que tú tienes para mi vida hoy y para mis hijos. Amén. ¿Cuántos colocándose en pie quieren decirle al Señor: Señor, hoy es día de que mires mi corazón y de que si hay algo por allí que pueda estar haciendo daño, que pueda estar afectando mi vida y la de mis hijos, hoy yo decido confesar todo lo malo que haya hecho mi persona o mis antepasados. Yo los voy a invitar para que oremos allí donde nos encontramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en el día de hoy. Señor, gracias, porque tú hoy nos llamas para que no continuemos, Señor, sin confesar nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros abuelos, los pecados de todos los antepasados nuestros, Señor. Padre, no es necesario que contratemos a ninguno para que venga a ver cómo estuvo todas las personas detrás de nosotros, porque tú lo conoces todo, Señor. Permite, oh Padre Celestial, que todo lo malo que nuestros antepasados hayan hecho, hoy, Señor, quede sin ninguna clase que no nos afecte, Señor, en nuestras vidas. Porque hoy, oh Padre, te recordamos que hemos aceptado tu sacrificio en la cruz para darnos salvación. Hoy, Señor, reclamamos que tu sangre, Señor, nos cubra con poder y que nos haga libre, porque tu palabra dice que tú viniste a traer libertad al cautivo. Señor, colocamos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia en tus manos, Señor, para que tú la cures, porque tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos ante tu presencia, tú, oh Padre, sanarás la tierra. Y hoy reclamamos, Señor, esta promesa y te pedimos, oh Señor, que nos limpies, que nos des una nueva vida, que nos bendigas, pero sobre todo, Señor, que limpies nuestro corazón de todo pecado. Señor, que nos ayudes, porque sabemos que solo no podremos ser obedientes a tu palabra. Que tú, Señor, vengas a nuestros corazones y nos regales conversión verdadera. Y que nos permitas experimentar tu poder y tu amor en nuestras vidas
de una manera total y completa, Señor. Por favor, perdona nuestras faltas, sigue a nuestro lado y permite, Señor, que este tema quede grabado en nuestros corazones y podamos orar y tomar las cartas que nos correspondan al respecto. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Así de